¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero que ganas desaparece en pocos días, aunque trabajes duro y hagas todo lo posible por ahorrar? Sientes que no importa cuánto te esfuerces, tus finanzas nunca parecen mejorar y la preocupación económica se vuelve un peso constante en tu vida. Este mensaje puede ser la guía divina que necesitas hoy para cambiar esa realidad y recibir la bendición financiera que Dios tiene preparada para ti. Porque muchas veces buscamos soluciones humanas, consejos mundanos o fórmulas rápidas para mejorar nuestra economía. Pero olvidamos que la verdadera prosperidad viene de la mano de Dios y de su palabra. Él no solo quiere que tengas suficiente, sino que seas un buen administrador de lo que te ha confiado, que aprendas a ahorrar con sabiduría y que camines en sus principios para atraer su bendición sobre tus finanzas. En esta enseñanza profunda, descubrirás los secretos bíblicos para ahorrar dinero de manera efectiva y cómo esa práctica sencilla pero poderosa puede abrir puertas espirituales que transformarán tu vida económica. Verás cómo aplicar enseñanzas milenarias a tu día a día, liberándote de las cadenas del endeudamiento, la ansiedad y la incertidumbre. Te revelaré cómo la Biblia enseña que la bendición financiera no es cuestión de suerte o casualidad, sino de obediencia, fe y disciplina. Aprenderás a construir un fundamento sólido para tu bienestar económico, a proteger lo que Dios te ha dado y a usar tus recursos para bendecir a otros y glorificar su nombre. No estás aquí por casualidad. Dios quiere hablar contigo sobre tus finanzas, tu futuro y la abundancia que Él desea derramar en tu vida. Declara con fe: soy un buen administrador de los recursos que Dios me da. Y comienza hoy mismo el camino hacia la prosperidad con propósito. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y dirección en sus finanzas y permite que esta verdad transforme más vidas. Empecemos. En el mundo actual, donde la inmediatez y el consumismo parecen dominar nuestras decisiones, la idea de ahorrar puede parecer un concepto anticuado o incluso poco práctico. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el ahorro no es simplemente una cuestión financiera, sino una expresión profunda de obediencia a Dios y de confianza en su provisión. El ahorro, según la Escritura, es un acto intencional que refleja nuestra fe en que Dios es el dueño absoluto de todo lo que poseemos. Cuando apartamos una parte de lo que ganamos para guardarla, estamos reconociendo que nuestros recursos no son fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, sino una bendición que Dios nos concede para administrar con sabiduría. En Proverbios 21:20 se nos dice: en la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo no solo habla de la importancia de guardar y conservar, sino también de la prudencia que se espera de nosotros como creyentes. Guardar para el futuro es una señal de previsión, pero también de humildad. Reconocer que no podemos controlar todas las circunstancias y que debemos prepararnos para tiempos difíciles es parte de vivir conforme al diseño divino. No se trata de una acumulación egoísta o materialista, sino de una administración responsable que honra a Dios y protege a nuestra familia. Ahorrar nos permite tener un colchón que impide que las crisis nos desestabilicen y también nos capacita para responder generosamente a las necesidades de otros, cumpliendo con el mandamiento de amar y ayudar al prójimo. Además, el ahorro es un acto de fe porque pone en práctica la confianza en la promesa de Dios de proveer siempre lo necesario. No se trata solo de acumular por acumulación, sino de hacerlo con un corazón dispuesto a usar esos recursos para la gloria de Dios. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos exhorta a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino a acumular tesoros en el cielo.
Este pasaje nos invita a ver el ahorro como un medio para mantener un equilibrio espiritual, donde la provisión terrenal se maneja con integridad para servir a un propósito eterno. El acto de ahorrar, cuando se hace bajo la guía de la palabra, se convierte en una disciplina que fortalece nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Nos enseña a esperar con paciencia, a ser constantes y a rechazar la tentación de la gratificación instantánea. Es un entrenamiento para la fidelidad que trasciende lo económico y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, ahorrar con sabiduría abre la puerta a la bendición financiera. No porque el ahorro en sí mismo sea una fórmula mágica, sino porque es una manifestación tangible de nuestra disposición a seguir los principios divinos. Dios honra la fidelidad, y cuando administramos bien lo que Él nos da, Él multiplica nuestras bendiciones. En Lucas 16:10 se nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto nos recuerda que la fidelidad en el manejo del dinero pequeño es el primer paso para recibir mayores responsabilidades y bendiciones. Por eso, el primer paso para obtener la bendición financiera es adoptar el ahorro como un acto de obediencia y fe. No se trata solo de poner dinero en una cuenta, sino de transformar nuestra mentalidad y nuestro corazón, entendiendo que somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Cuando esto se convierte en nuestra práctica diaria, abrimos el camino para que la bendición de Dios fluya en nuestra vida de maneras inesperadas y maravillosas. Uno de los grandes desafíos en la vida financiera de muchas personas es la falta de planificación. Es común que el dinero que entra desaparezca rápidamente, sin un destino claro, generando estrés, incertidumbre y frustración. Sin embargo, la Biblia nos muestra que planificar con sabiduría es un principio divino, una manifestación de prudencia y buen juicio que Dios desea para sus hijos. En Proverbios 24:27 leemos: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Después edifica tu casa. Este versículo nos enseña que antes de disfrutar o consolidar nuestro bienestar, es fundamental organizar nuestro trabajo y nuestras finanzas. La planificación no solo implica saber cuánto ganamos y cuánto gastamos, sino tener metas claras, prioridades definidas y un método para alcanzar nuestros objetivos. Cuando no planificamos, nos exponemos a tomar decisiones impulsivas, caer en deudas innecesarias y perder el control sobre nuestros recursos. La falta de un plan financiero puede ser la puerta abierta a la ansiedad y a la sensación constante de escasez, incluso cuando nuestros ingresos podrían ser suficientes para vivir con tranquilidad. El ejemplo bíblico nos llama a ser diligentes y prudentes, a no dejar nada al azar. La sabiduría consiste en prever, anticipar y tomar medidas concretas para cuidar lo que Dios nos ha dado. En Lucas 14:28-30, Jesús dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esta parábola ilustra la importancia de contar con un plan financiero sólido antes de comprometer nuestros recursos. Planificar no es solo hacer números o presupuestos, sino también pedir dirección a Dios. La oración y la búsqueda de su guía deben estar presentes en cada decisión financiera, porque solo Él conoce nuestro verdadero bienestar y propósito. Proverbios 16:3 nos invita: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando confiamos en Dios para nuestra planificación, Él nos da sabiduría, nos abre puertas y nos protege de errores costosos. Además, la planificación consciente nos permite identificar oportunidades para invertir, ahorrar y crecer financieramente sin caer en riesgos innecesarios.
Nos capacita para distinguir entre necesidades y deseos, y para vivir dentro de nuestras posibilidades, evitando la esclavitud de las deudas. Por último, la Biblia nos enseña que la sabiduría financiera no solo beneficia a quien la practica, sino que también es una herramienta para bendecir a otros. Una vida financiera ordenada y planificada nos permite ser generosos, ayudar a los necesitados y contribuir al reino de Dios con alegría y libertad. En conclusión, la planificación financiera, según la Biblia, es un acto de responsabilidad y fe que refleja nuestra obediencia a Dios y nuestro deseo de vivir en paz y prosperidad. Adoptar este principio nos acerca a la bendición divina y nos prepara para enfrentar con valentía y sabiduría los desafíos económicos de la vida. Ahorrar es un principio fundamental para lograr estabilidad y prosperidad financiera. Y la Biblia no solo lo reconoce, sino que lo promueve como un camino de sabiduría y preparación para tiempos de dificultad y oportunidades. Muchas veces, en nuestra cultura, ahorrar puede parecer difícil o incluso un sacrificio innecesario, sobre todo cuando las necesidades inmediatas parecen demandar todo nuestro ingreso. Sin embargo, entender el ahorro desde la perspectiva bíblica transforma esta práctica en una expresión de fe y obediencia a Dios. El ahorro, más que acumular dinero, es prepararse para el futuro, es ser prudente y evitar la dependencia o la vulnerabilidad frente a las crisis. Proverbios 21:20 dice: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo nos enseña que la persona sabia no solo disfruta del presente, sino que guarda y preserva recursos, como un tesoro y un aceite valioso, que podrán ser usados en el momento adecuado. Guardar dinero no significa solo apartar lo que sobra, sino ser intencionales con cada peso que Dios nos confía. Es un acto de disciplina que implica renunciar a gratificaciones inmediatas para construir un patrimonio que sustente nuestra familia, nuestro ministerio y nuestro futuro. Además, el ahorro nos da libertad y autoridad sobre nuestras finanzas. Nos permite tomar decisiones con calma, sin estar presionados por la escasez o la urgencia, y nos abre la puerta a oportunidades que requieren inversión, como un negocio o estudios, sin la carga de deudas o estrés. La parábola de los 5 talentos, Mateo 25, 14, 30, ilustra la bendición que viene al ser responsables y prudentes con lo que Dios nos da. Los siervos que ahorraron y multiplicaron sus talentos fueron alabados, mientras que aquel que enterró su talento por miedo fue reprendido. Esto nos habla no solo de ahorro, sino de usar sabiamente lo que tenemos para hacer que crezca. Ahorro también es protección. En tiempos difíciles, como enfermedades, desempleo o emergencias, tener un fondo de reserva puede marcar la diferencia entre la crisis y la estabilidad. La Biblia, en Proverbios 6, 6, 8, nos recuerda la sabiduría de la hormiga, que no solo trabaja, sino que guarda en verano para el invierno. En el contexto espiritual, ahorrar con propósito es un acto que refleja confianza en Dios. No es avaricia ni acumulación egoísta, sino una administración fiel que honra a nuestro proveedor celestial. Es decir, reconocemos que todo proviene de Él y que debemos cuidarlo como un buen mayordomo. Finalmente, ahorrar es clave para vivir sin ataduras financieras. La deuda constante puede ser una carga espiritual y emocional, y el ahorro nos libera de esa prisión, permitiéndonos caminar en paz, con la mente libre para servir a Dios y a nuestra familia sin la ansiedad del dinero faltante. En resumen, el ahorro bíblico es un camino hacia la bendición, una expresión de sabiduría, disciplina y fe que nos prepara para el futuro y nos libera para vivir con estabilidad y generosidad. En la economía espiritual que Dios establece, la generosidad no es solo un acto de bondad, sino una llave poderosa que abre las puertas de la bendición financiera.
Muchas personas luchan con el concepto de dar, porque temen quedarse sin nada o porque han sido heridas por experiencias donde dar no resultó en bendición. Sin embargo, la Biblia nos muestra que dar es una inversión en el reino de Dios que siempre produce retorno, a veces en formas inesperadas y sobrenaturales. Proverbios 11:25 nos enseña: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta promesa no es un simple cliché, sino un principio espiritual que Dios puso en marcha para bendecir a aquellos que dan con un corazón dispuesto y sincero. Dar no disminuye nuestro patrimonio, al contrario, abre espacio para que Dios multiplique y bendiga nuestra vida. La generosidad refleja el carácter de Dios, quien dio a su Hijo único por amor a la humanidad. Cuando nosotros damos, estamos imitando ese amor y mostrando que confiamos en que Dios es nuestro proveedor eterno. En Lucas 6:38, Jesús dice: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Esta medida especial, sobrenatural, es una forma en que Dios responde a la fe y a la obediencia de sus hijos. Además, la generosidad es un acto de liberación espiritual. Muchas veces, el dinero se convierte en un ídolo que ata nuestro corazón y nos hace temerosos y egoístas. Pero cuando aprendemos a dar, rompemos esas cadenas y demostramos que nuestro verdadero tesoro está en el cielo, no en las riquezas terrenales. Esto nos libera para experimentar una vida de abundancia real, no solo material, sino también emocional y espiritual. Dar también es una forma de sembrar. En 2 Corintios 9:6 se nos recuerda: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta ley espiritual de la siembra y la cosecha es fundamental para entender cómo funciona la bendición financiera. Cuando sembramos con generosidad, estamos sembrando en la tierra fértil del reino de Dios, y la cosecha que recibimos puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. La generosidad también fortalece nuestras relaciones y nuestra comunidad. Cuando damos a nuestra iglesia, a los necesitados y a quienes trabajan en el ministerio, estamos construyendo una red de apoyo espiritual y material que Dios usa para bendecirnos. Esto crea un ambiente de confianza y reciprocidad que beneficia a todos. En contraste, la mezquindad o el egoísmo cierran las puertas de la bendición. Malaquías 3:8-10 advierte contra la reticencia a dar y promete que al honrar a Dios con nuestras ofrendas, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición sin medida. Este pasaje es un llamado a la fidelidad y a la obediencia que produce resultados concretos en nuestra economía. Finalmente, la generosidad debe ser un acto voluntario, alegre y constante. No es solo dar cuando sobra o cuando nos sentimos bien, sino mantener un corazón dispuesto en todo momento, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades mientras bendice a otros a través de nosotros. En conclusión, la generosidad es un pilar esencial para recibir la bendición financiera según la Biblia. Es una expresión de fe, un acto de amor y una estrategia espiritual que Dios usa para multiplicar nuestros recursos y transformar nuestra vida económica. La bendición financiera no solo depende de cuánto recibimos o cuánto damos, sino también de cómo administramos lo que Dios nos ha confiado. La Biblia resalta la importancia de la sabiduría y la prudencia en el manejo del dinero como un factor clave para la prosperidad y la estabilidad económica. Proverbios 21:20 dice: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo nos muestra que la sabiduría se refleja en la capacidad de acumular y conservar recursos.
no solo en trabajar duro para obtenerlos. La gestión financiera sabia implica planificar, ahorrar y evitar el despilfarro para mantener una base sólida que soporte nuestras necesidades y nos permita crecer. El libro de Eclesiastés 7:12 afirma: porque la sabiduría es protección, como el dinero es protección. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría da vida a quienes la poseen. Esto significa que el dinero, aunque es importante, debe estar acompañado de sabiduría para protegernos de las trampas financieras y las malas decisiones que pueden llevar a la ruina. La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 es un ejemplo claro de cómo Dios espera que sus hijos sean buenos administradores. Aquellos siervos que gestionaron bien lo que se les entregó fueron recompensados con más responsabilidades y bendiciones, mientras que el que enterró su talento por miedo fue reprendido. Este pasaje nos recuerda que debemos usar bien los recursos que Dios nos da, no solo para nuestro beneficio, sino para el reino. Una administración financiera sabia también incluye evitar las deudas innecesarias que esclavizan y limitan la libertad. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto no significa que toda deuda sea mala, pero sí que debemos ser cuidadosos y evitar vivir por encima de nuestras posibilidades. La deuda descontrolada es una cadena que nos impide avanzar y recibir la bendición financiera completa. Otro aspecto importante es la humildad y la dependencia de Dios en nuestra administración. Salmos 37:5 nos anima: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Administrar con sabiduría implica buscar la dirección divina, pedir sabiduría para tomar decisiones acertadas y estar abiertos a los consejos piadosos. Además, la administración prudente incluye el uso adecuado de los recursos para cubrir necesidades básicas, invertir en el futuro y ayudar a otros. Proverbios 13:11 dice: la riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Esto significa que la riqueza obtenida con esfuerzo y cuidado es más estable y duradera. Es vital también entender que la bendición financiera no es solo para beneficio propio, sino para ser canal de bendición para otros. La administración sabia permite que podamos dar, ayudar y sembrar en el reino, cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestras finanzas. En síntesis, la sabiduría en la administración es un camino seguro hacia la bendición financiera. Nos protege, nos da estabilidad y abre puertas para que Dios pueda multiplicar nuestros recursos conforme a su voluntad. El ahorro no es simplemente guardar dinero por precaución o por una necesidad futura. En la Biblia, ahorrar es un acto espiritual que refleja nuestra obediencia a Dios, nuestra confianza en su provisión y nuestra responsabilidad con lo que Él nos ha dado. Proverbios 6:8 nos invita a observar a la hormiga, un pequeño insecto que sin maestro ni supervisor guarda provisiones durante el verano para el tiempo de la escasez. Este ejemplo natural es una enseñanza clara de que la previsión y el ahorro son principios sabios y necesarios para una vida equilibrada. Si la creación misma muestra diligencia para prepararse, ¿cuánto más nosotros, que somos mayordomos de las bendiciones divinas, debemos actuar con disciplina? Pero el ahorro bíblico va más allá de la mera previsión material. Es también una muestra de confianza en que Dios bendecirá ese esfuerzo. En Génesis 41, José aconseja a Faraón que guarde el 20% de la producción de grano durante 7 años de abundancia para enfrentar 7 años de escasez. Esta estrategia no solo fue una muestra de inteligencia humana, sino también de dependencia y obediencia a la dirección divina para proteger a todo un pueblo. A veces, el ahorro puede parecer difícil o hasta imposible en medio de las dificultades financieras.
Sin embargo, la Biblia nos llama a una disciplina constante, por pequeña que sea, porque cada pequeño acto de fidelidad es significativo para Dios. Mateo 25:21 nos recuerda que el siervo fiel y prudente, aunque haya hecho poco, es alabado y recompensado. Esto nos anima a comenzar con lo que tenemos, a guardar un poco con constancia y dejar que Dios multiplique ese esfuerzo. El ahorro también es un medio para evitar la ansiedad y el estrés que produce la incertidumbre económica. Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La disciplina del ahorro, unida a la oración y confianza, nos ayuda a vivir con paz, sabiendo que estamos cumpliendo con nuestra parte y dejando el resto en manos de Dios. Además, ahorrar es prepararse para ser una bendición para otros. La Biblia nos enseña a ser generosos, pero la generosidad debe estar sustentada en una base financiera sólida. Cuando ahorramos, podemos dar con mayor libertad y sin preocupaciones, convirtiéndonos en canales de bendición para quienes nos rodean. Por último, la disciplina del ahorro fortalece nuestro carácter y nos hace crecer en madurez espiritual. Nos enseña a postergar deseos inmediatos, a valorar el esfuerzo y a ser responsables con lo que Dios nos ha confiado. En 1 Corintios 4:2 se nos recuerda que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Ser fieles en lo pequeño, en este caso en ahorrar, es clave para que Dios nos confíe mayores responsabilidades. En conclusión, ahorrar no es solo una estrategia financiera, sino un camino de fe, obediencia y preparación. Es una forma práctica de honrar a Dios con nuestras finanzas y de estar listos para recibir su bendición abundante. La bendición financiera que anhelamos no es fruto del azar ni de la simple suerte, sino la consecuencia directa de vivir conforme a los principios que Dios ha revelado en su palabra. La Biblia nos muestra que la prosperidad auténtica nace de la obediencia, la sabiduría y el respeto hacia Dios en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en la administración del dinero. En Deuteronomio 28, Dios presenta una serie de bendiciones prometidas para quienes obedecen sus mandamientos, y entre ellas está la prosperidad económica. Te bendecirá el Señor en la tierra que te da, te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Peta 8:12. Estas palabras revelan que la bendición financiera es una manifestación tangible del favor divino cuando vivimos en alineación con su voluntad. Pero, ¿cómo se logra esta bendición? No basta con desearla o con acumular dinero por medios dudosos. La Biblia nos enseña que la sabiduría es fundamental. Proverbios 3:9-10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con nuestras finanzas implica dar prioridad a Él en nuestras decisiones económicas, entregando con generosidad y con corazón sincero. Además, la bendición financiera también está ligada a la honestidad y la integridad. Proverbios 13:11 advierte: la riqueza obtenida de manera deshonesta disminuirá, pero el que recoge poco a poco la aumenta. Esto subraya que los frutos obtenidos sin ética ni justicia no perduran, mientras que la constancia y la rectitud generan un crecimiento sólido y duradero. La bendición financiera no significa necesariamente riqueza material desmedida, sino la suficiencia y la paz para vivir con dignidad, proveer para nuestra familia y ayudar a otros. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete suplir nuestras necesidades cuando confiamos en Él y somos fieles en nuestras responsabilidades.
Es importante también entender que la bendición puede venir en formas distintas y a veces inesperadas. Puede ser a través de oportunidades, salud, relaciones o protección espiritual. No debemos medir la bendición solo por lo económico, sino por la plenitud de vida que Dios nos ofrece cuando estamos en comunión con Él. Finalmente, la bendición financiera es una herramienta para el servicio y el testimonio. Cuando somos prosperados, según la palabra, nos convertimos en luz y ejemplo para otros, mostrando que es posible vivir en abundancia sin perder la humildad ni la dependencia de Dios. Esto fortalece la comunidad, multiplica el impacto del Evangelio y honra el nombre del Señor. En resumen, la bendición financiera es un don divino que se activa por medio de la obediencia, la sabiduría, la integridad y el honor a Dios en nuestra administración. No es solo cuestión de acumular riquezas, sino de vivir en un pacto de confianza y fidelidad con Dios, quien promete suplir todas nuestras necesidades y mucho más. Uno de los fundamentos esenciales para lograr ahorrar dinero y alcanzar la bendición financiera, según la Biblia, es la administración fiel y sabia de lo que Dios nos ha confiado. No basta con tener ingresos o recibir bendiciones económicas. Lo verdaderamente importante es cómo manejamos esos recursos en nuestro día a día. La palabra de Dios enfatiza que somos mayordomos de todo lo que poseemos y que debemos rendir cuentas ante Él por el uso que damos a lo que hemos recibido. En Lucas 16:10-12, Jesús enseña una verdad profunda sobre la fidelidad en la administración. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por tanto, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta enseñanza nos muestra que la fidelidad en el manejo de recursos, incluso en pequeñas cantidades, es la puerta para recibir mayores responsabilidades y bendiciones. Cuando entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que somos simples administradores, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir propósitos más grandes, como sostener a nuestra familia, ayudar a los necesitados y avanzar en la obra del reino. Por eso, una administración sabia implica planificación, disciplina y conciencia constante de que cada recurso debe honrar a Dios. Uno de los principios bíblicos que apoyan esta gestión responsable es el de la prudencia. Proverbios 21:5 dice: «Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza». Ahorrar dinero requiere que hagamos planes, establezcamos metas y controlemos nuestros gastos con sabiduría. La impulsividad y la falta de control financiero solo llevan a la pérdida y a la frustración. La disciplina es otro elemento vital para el ahorro. En 1 Corintios 9:24-27, Pablo compara la vida cristiana con una carrera en la que se requiere entrenamiento riguroso para alcanzar la meta. De igual forma, el manejo del dinero demanda autocontrol, evitar gastos innecesarios y resistir la tentación de consumir más allá de nuestras posibilidades. La Biblia nos llama a ser sobrios y prudentes en todo, 1 Pedro 4:7. También es importante destacar la enseñanza sobre la generosidad dentro de la administración financiera. Puede parecer contradictorio, pero dar con corazón dispuesto no nos empobrece, sino que abre las puertas para recibir bendiciones. En Proverbios 11:24-25 se afirma: «Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo debido, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». El ahorro y la bendición no implican acumulación egoísta, sino equilibrio entre prudencia y entrega.
Un aspecto práctico para lograr esta administración fiel es la elaboración de un presupuesto familiar o personal. Aunque este término no aparece en la Biblia, el principio de planificar gastos y vivir dentro de los límites es consistente con las enseñanzas bíblicas. Esto nos ayuda a evitar deudas innecesarias y a reservar una parte de nuestros ingresos para el ahorro y para los tiempos de dificultad. Otro punto crucial es la evitación de las deudas que esclavizan. En Romanos 13:8 se nos exhorta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Las deudas pueden ser un obstáculo que impide el ahorro y la libertad financiera. Cuando gastamos más de lo que tenemos, nos colocamos en una posición vulnerable y dependiente, y perdemos la paz que Dios quiere para nosotros. Finalmente, la confianza en Dios durante todo este proceso es indispensable. Aunque planifiquemos y administremos bien, sabemos que es Dios quien abre las puertas y provee las oportunidades para prosperar. La sabiduría humana debe estar acompañada por la fe y la oración, buscando siempre su dirección y bendición. En conclusión, la administración fiel es la base para ahorrar dinero y recibir la bendición financiera según la Biblia. Nos invita a ser mayordomos responsables, a planificar con prudencia, a ejercitar la disciplina y la generosidad, a evitar deudas esclavizantes y a confiar plenamente en Dios. Cuando aplicamos estos principios, no solo vemos crecer nuestras finanzas, sino que también glorificamos a Dios con nuestras vidas. Un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de ahorrar dinero y buscar la bendición financiera según la Biblia es la actitud interna que debemos cultivar, el contentamiento y la confianza plena en Dios como nuestro proveedor. La Escritura nos enseña que no es solo el manejo externo del dinero lo que nos lleva a la prosperidad verdadera, sino también una postura del corazón que evita la ansiedad, la codicia y la inseguridad. El apóstol Pablo, quien vivió experiencias extremas de pobreza y abundancia, reveló un secreto poderoso sobre cómo mantener la paz en medio de cualquier circunstancia financiera. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Este pasaje es fundamental para entender que la bendición financiera no depende solamente de cuánto tenemos, sino de cómo valoramos lo que Dios nos da. El contentamiento es un antídoto contra el estrés que provoca la falta de dinero y la ansiedad por el futuro. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte contra el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, y nos llama a buscar la piedad con contentamiento. Cuando ponemos nuestro corazón en el Señor y no en la riqueza, podemos administrar mejor lo que tenemos y evitar caer en trampas como la codicia o las decisiones impulsivas. Una persona contenta no es aquella que no tiene deseos o aspiraciones, sino la que reconoce que su seguridad última no está en la cantidad de dinero, sino en la provisión y fidelidad de Dios. Esta confianza libera de la ansiedad, permite tomar decisiones financieras más sabias y genera una paz que trasciende las circunstancias. Otro pasaje que resalta esta confianza está en Mateo 6:25-34, donde Jesús nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades básicas, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Él nos invita a buscar primero su reino y su justicia, y entonces todas estas cosas nos serán añadidas. Esta enseñanza recalca que el ahorro y la bendición financiera deben estar enmarcados dentro de una vida espiritual centrada en Dios, no en el afán o la ansiedad. Cuando confiamos en Dios, nuestra relación con el dinero cambia radicalmente. Ya no lo vemos como un fin, sino como una herramienta para vivir en paz, ayudar a otros y cumplir el propósito divino. Esto impacta también nuestra forma de ahorrar.
Dejamos de acumular por miedo o egoísmo y comenzamos a reservar con sabiduría para tiempos de necesidad y para bendecir a otros. Además, la Biblia enseña que el trabajo honesto y diligente es parte del plan divino para nuestra prosperidad. Proverbios 10:4 dice: La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahorrar dinero no es solo cuestión de guardar, sino de generar ingresos a través del esfuerzo constante y honesto. Dios honra el trabajo realizado con integridad y es fiel para proveer en respuesta. En contraste, la pereza o la búsqueda de riquezas fáciles pueden alejarnos de la bendición verdadera. En Proverbios 13:11 se advierte: la riqueza obtenida de manera vana disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Esto reafirma la idea de que la bendición financiera es fruto de la disciplina, la paciencia y la confianza en el proceso que Dios ha establecido. Para poder ahorrar de manera eficaz, debemos también examinar nuestras prioridades y hábitos de consumo. Vivir con sabiduría implica aprender a distinguir entre necesidades y deseos, entre lo esencial y lo superfluo. La Biblia nos invita a ser moderados y a evitar la esclavitud del consumismo que roba nuestra paz y desvía nuestros recursos. Finalmente, para alcanzar la bendición financiera, no podemos dejar de lado la dimensión espiritual de nuestras finanzas. Orar, pedir sabiduría a Dios y buscar su dirección en cada decisión económica es vital. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien da generosamente sin reproche. La bendición viene cuando integramos la fe y la acción responsable. En resumen, el contentamiento y la confianza en Dios son pilares que sostienen una vida financiera saludable. Nos liberan del miedo, nos permiten ahorrar con propósito y nos conectan con la verdadera fuente de toda bendición. Al trabajar con diligencia, vivir con prudencia y mantenernos espiritualmente firmes, experimentaremos no solo prosperidad material, sino una abundancia que llena el alma y glorifica a Dios. En la búsqueda de ahorrar dinero y alcanzar la bendición financiera, uno de los principios más poderosos que la Biblia nos revela es el de la siembra y la cosecha. Este principio no solo se aplica a la agricultura, sino que es una ley espiritual y práctica que influye en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Comprender y aplicar este principio puede transformar radicalmente nuestra economía y abrir las puertas para recibir la abundancia que Dios quiere para sus hijos. El concepto de sembrar y cosechar aparece en numerosos pasajes bíblicos. En Gálatas 6, 7, 9, Pablo dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este mensaje resalta que nuestras acciones y decisiones, incluyendo cómo manejamos nuestro dinero, tienen consecuencias directas que podemos esperar con fe y perseverancia. Si aplicamos este principio al ámbito financiero, significa que cuando somos generosos, diligentes y sabios al administrar y ahorrar nuestro dinero, estamos sembrando para recibir una cosecha de bendiciones. La semilla puede ser la parte del ingreso que apartamos para el ahorro, la inversión o para ayudar a otros. Esa semilla, sembrada con fe y constancia, es la que producirá frutos multiplicados. En Proverbios 3, 9, 10 encontramos una promesa relacionada. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje indica que al dar lo primero y mejor a Dios, lo que también implica disciplina en el manejo de nuestras finanzas, recibiremos abundancia en nuestras casas. Es un principio de prioridad espiritual que impacta directamente en la prosperidad material.
Sin embargo, sembrar no es solamente cuestión de dar dinero, sino también de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en proyectos y decisiones que tienen un propósito positivo y que honran a Dios. Ahorrar no significa acumular sin sentido, sino tener la visión y la paciencia para hacer crecer lo que Dios nos ha dado, siempre bajo su dirección. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, nos enseña que Dios nos ha confiado diferentes recursos según nuestra capacidad y que espera que seamos responsables y activos en multiplicarlos. El siervo que enterró su talento y no lo hizo fructificar fue reprendido, mientras que los que trabajaron para aumentar lo que recibieron fueron recompensados. Esto nos muestra que el ahorro debe ir acompañado de sabiduría para invertir y hacer crecer el capital de manera ética y justa. La constancia en la siembra también es crucial. No basta un solo acto de generosidad o un solo ahorro. Debemos perseverar, incluso cuando los resultados no se ven inmediatamente. La paciencia y la fe son virtudes espirituales que nos sostienen en el proceso, tal como dice Santiago 5:7. Sed pues pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. La recompensa llegará en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Por otro lado, la Biblia nos advierte sobre el peligro de sembrar en terrenos equivocados, es decir, de gastar nuestro dinero en cosas vanas o pecaminosas que no producen fruto duradero. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahorrar con sabiduría también implica saber discernir en qué invertimos y en qué desperdiciamos nuestros recursos. Un aspecto práctico para aplicar el principio de la siembra y la cosecha en nuestras finanzas es establecer un porcentaje fijo de ahorro y de donación. Muchos cristianos usan la práctica bíblica del diezmo, apartando el 10% de sus ingresos para la obra de Dios. Como expresión de fe y obediencia, esto no solo honra a Dios, sino que también crea una disciplina financiera que fortalece la capacidad de ahorrar y manejar mejor el resto del dinero. Además, es importante que aprendamos a multiplicar nuestros ahorros mediante inversiones prudentes y éticas. La Biblia no detalla instrumentos financieros modernos, pero sí nos impulsa a ser diligentes, prudentes y a buscar consejo sabio. Proverbios 15:22. La ignorancia o la impulsividad pueden llevar a pérdidas, mientras que la sabiduría produce frutos abundantes. Finalmente, debemos recordar que la bendición financiera no es solo para nuestro bienestar personal, sino para poder ser canal de bendición para otros. Cuando sembramos bien, no solo cosechamos para nosotros mismos, sino que también tenemos la oportunidad de ayudar a los necesitados, sostener la obra de Dios y generar impacto positivo en nuestra comunidad. En resumen, el principio bíblico de la siembra y la cosecha es fundamental para ahorrar dinero y obtener la bendición financiera. Sembrar con generosidad, diligencia y sabiduría nos asegura una cosecha abundante. La perseverancia, el discernimiento y la confianza en Dios nos guían en este proceso para que nuestras finanzas sean bendecidas y podamos cumplir con el propósito divino en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino lleno de enseñanzas profundas y prácticas que la palabra de Dios nos ofrece para transformar nuestra relación con el dinero. No es casualidad que estemos aquí, y mucho menos que estas palabras hayan llegado a tu corazón en este momento. Dios quiere que experimentes la verdadera bendición financiera, aquella que no solo llena tu bolsillo, sino que también llena tu alma de paz, confianza y propósito. Recordemos que el dinero es una herramienta poderosa que Dios nos ha confiado para administrar con sabiduría y fidelidad. No se trata simplemente de acumular riquezas o de vivir una vida de lujos, sino de ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado.
Ahorrar no es un acto egoísta, sino una manifestación de disciplina y fe que abre puertas para que la bendición divina fluya en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces, en nuestra experiencia diaria, vemos cómo el dinero que con tanto esfuerzo ganamos desaparece rápidamente. Los gastos inesperados, las tentaciones de consumo y la falta de planificación pueden hacernos sentir frustrados y agotados. Pero hoy quiero recordarte que hay esperanza y un camino claro a seguir. La Biblia nos muestra que, al poner en práctica principios divinos como la siembra y la cosecha, la administración sabia y la entrega generosa, podemos cambiar esa realidad. Cada paso que des para controlar mejor tus finanzas es un acto de obediencia a Dios y un acto de amor hacia ti y tu familia. Empezar a ahorrar, establecer prioridades, eliminar gastos innecesarios y buscar consejo sabio son decisiones que reflejan un corazón comprometido con la prosperidad que viene de lo alto. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote y fortaleciendo tu voluntad. Quiero invitarte a que hoy hagas un compromiso contigo mismo y con el Señor. Decide sembrar en obediencia, ahorrar con disciplina y dar con alegría. No importa cuán pequeño sea el paso, lo que vale es la constancia y la fe en que Dios multiplicará cada semilla que plantes. Recuerda que en la Biblia no hay promesas vacías, sino promesas que se cumplen cuando confiamos y actuamos conforme a la voluntad divina. Además, al cuidar tus finanzas, también estás abriendo puertas para ser una bendición para otros. El dinero guardado con sabiduría te permitirá ayudar a los necesitados, apoyar la obra de Dios y ser un ejemplo de mayordomía cristiana. Imagina cómo tu vida puede impactar positivamente a tu familia, tu iglesia y tu comunidad cuando caminas en la bendición financiera que Dios quiere darte. No dejes que las dudas o el miedo te detengan. La bendición financiera es para ti, porque eres hijo amado del Rey de Reyes. Él conoce tus luchas, tus sueños y tus esfuerzos. Confía en que Él suplirá cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. No solo ahorrarás dinero, sino que vivirás una vida plena, llena de propósito y gratitud. Para finalizar, te animo a que hoy mismo tomes un momento para orar y pedirle a Dios sabiduría para manejar tus finanzas, fuerza para perseverar y fe para esperar la cosecha. Declara con tu boca que eres un buen administrador, que tu hogar será un lugar de provisión y que la bendición de Dios reposará sobre ti y los tuyos. Recuerda que esta enseñanza no es solo información, sino un llamado a la acción. Empieza ahora a poner en práctica lo aprendido. Establece tus metas de ahorro y busca siempre la guía del Espíritu Santo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también necesite encontrar el camino hacia la bendición financiera. Que Dios te bendiga abundantemente, te fortalezca en tu caminar y te permita experimentar la paz que viene de vivir en obediencia a su palabra. No estás solo. Juntos, con fe y determinación, podemos alcanzar la prosperidad que Dios ha prometido a sus hijos. Gracias por acompañarme en esta enseñanza. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que fortalecerán tu vida espiritual y práctica.